Bienvenidos a Narco Historias Reales, el canal donde descubrimos la verdad detrás de los nombres que marcaron la historia del narcotráfico. Hoy hablaremos de Gustavo Gaviria, el genio que hizo rico a Pablo Escobar, el cerebro financiero, el estratega silencioso, el hombre que convirtió una idea criminal en un imperio multimillonario. Prepárate para conocer la historia que pocos cuentan. Quédate hasta el final y descúbrelo. Esto es Narco Historias Reales. Era un hombre brillante con los números, aunque no tan rápido con la pistola. En el ajedrez del narcotráfico, el mundo entero conoce al rey, Pablo Escobar. Pero todo rey tiene una mano derecha, una sombra que mueve las piezas más importantes del tablero. ¿Y qué ocurre cuando esa sombra desaparece? El 11 de agosto de 1990 cayó el verdadero poder detrás del cartel de Medellín. Y no fue Escobar. Esta es la historia del hombre que construyó el imperio y cuya muerte marcó la verdadera sentencia del juego. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero nació en 1946, 3 años antes que su primo Pablo. Crecieron en las calles de Envigado, un municipio junto a Medellín donde la pobreza era el pan de cada día y la ambición, el único motor. No eran solo primos, eran socios desde la cuna. Mientras otros niños jugaban con canicas, ellos ya organizaban su primer negocio, una pequeña red de contrabando de cigarrillos en el colegio. Aprendieron a moverse en las sombras, a detectar oportunidades y, sobre todo, a confiar únicamente el uno en el otro. Su carrera criminal escaló rápidamente. Pasaron de robar lápidas en cementerios para vender el mármol a hurtar automóviles, hasta graduarse en el bajo mundo bajo las órdenes del gran contrabandista de la época, Alfredo Gómez López, alias El Padrino. Allí perfeccionaron la dinámica que los definiría para siempre. Si el problema requería números, estrategia y discreción, era trabajo de Gustavo. Si exigía carisma, violencia y visibilidad, Pablo daba un paso al frente. No fue un acuerdo formal, sino una simbiosis perfecta. Gustavo era el arquitecto en la sombra, Pablo, el ejecutor a plena luz del día. Para cuando tenían 20 años, sus ingresos superaban el salario mensual de los padres de Pablo. Habían aprendido la lección que más tarde convertirían en imperio. El crimen no es solo fuerza, es ante todo una empresa que necesita un cerebro financiero. En 1976, un camión aparentemente inofensivo que transportaba casi 20 kilos de cocaína peruana ocultos en una llanta fue detenido cerca de Medellín. Pablo viajaba como copiloto. Gustavo, a distancia prudente en un Renault 4, custodiaba el dinero. La policía descubrió la mercancía y ambos terminaron en la cárcel de Bellavista. Para la mayoría, 3 meses en prisión habrían significado el final. Para ellos fue una revelación. Mientras otros reclusos mataban el tiempo, Gustavo trazaba el futuro con mente analítica. Llegó a 2 conclusiones que cambiarían la historia del narcotráfico. 1 kilo de cocaína valía hasta 60 veces más en Miami que en Medellín, y controlar toda la cadena producción, transporte, distribución y lavado de dinero multiplicaría las ganancias exponencialmente. La fórmula era clara: comprar en pasta, vender en polvo, lavar en propiedades. Tras salir de prisión, Pablo quería repetir el mismo método de transporte. Gustavo lo detuvo y propuso algo más ambicioso: eliminar intermediarios. Su plan consistía en comprar cocaína procesada en Perú, trasladarla por aire a pistas clandestinas en La Guajira y enviarla en avionetas hacia las Bahamas, antesala del mercado de Miami. El primer envío fue de 200 kilos. 2 meses después, regresaron $3,2 millones. La mitad se destinó a lubricar la maquinaria de la corrupción, la otra mitad se invirtió en bienes raíces en Florida, iniciando un sofisticado sistema de lavado de dinero. En ese momento nació la verdadera leyenda, no la de Pablo, el capo visible, sino la de Gustavo, el cerebro invisible.
En el bajo mundo comenzó a repetirse una frase que él jamás pronunció en público: quien controla la calculadora controla el imperio. A finales de los años 70, el negocio de la cocaína en Colombia era un campo de batalla fragmentado. Para maximizar ganancias, las principales familias del narcotráfico, los hermanos Ochoa, Rodríguez Gacha y los primos Escobar Gaviria, sellaron una alianza en la Hacienda Nápoles. Más que un acuerdo, fue el acta de nacimiento del cartel de Medellín. Gustavo no era un sicario ni un hombre de guerra. Era la mente detrás de las rutas, el arquitecto financiero, el verdadero empresario de la cocaína. El pacto era simple. Cada familia controlaría sus propias rutas de envío, pero los flujos de dinero se centralizarían en un único y sofisticado sistema de lavado de activos. El arquitecto de ese sistema fue Gustavo Gaviria. Su palabra era ley, y él impuso dos reglas inquebrantables que se convirtieron en los pilares del cartel. La primera: ninguna propiedad ni activo podía estar a nombre de alguien que no pudiera justificar legalmente sus ingresos. La exposición era para los débiles. La segunda: cada semana, el 10% de todas las ganancias brutas se apartaría para un fondo de gastos de protección. Ese dinero no era para sicarios, sino para comprar poder, abogados de élite, jueces, senadores, si era necesario, editoriales de periódicos. Cuando llegaban los mafiosos, se les hacía una sola pregunta: ¿plata o plomo? Si era plata, trataban con Gustavo; si era plomo, con el patrón. La división de poderes se volvió aún más explícita. La frase que circulaba en el cartel lo resumía todo: si vienes por plomo, habla con Pablo. Si vienes por plata, habla conmigo. Y no era una exageración. En 1981, un capo mexicano intentó apropiarse de un cargamento de 500 kilogramos. Pablo, fiel a su estilo, quiso enviar a sus hombres armados. Gustavo lo detuvo y, en su lugar, envió a un solo contador. El hombre viajó a México, se sentó con el deudor, revisó los libros y le explicó con cifras por qué la deuda era impagable y cuáles serían las consecuencias de no saldarla. Regresó a Medellín con el dinero íntegro y una nota del capo mexicano: gracias por la lección. Gustavo no necesitaba balas, sus armas eran los balances y el cálculo de riesgos. Mientras Pablo Escobar construía un zoológico de animales exóticos en la Hacienda Nápoles y cultivaba la imagen de benefactor que regalaba casas y dinero, Gustavo Gaviria se esforzaba por ser invisible. Alquilaba apartamentos modestos en el barrio El Poblado de Medellín, sin lujos ni ostentación. Su vehículo diario era un Mazda 626 descolorido, un auto anónimo en una ciudad llena de ellos. Tenía la costumbre de cambiarse de camiseta en el estacionamiento antes de llegar a cualquier lugar, un truco simple pero efectivo para no ser identificado con certeza. Su único capricho, su única concesión al lujo, era la velocidad. Apasionado de los autos de carrera, poseía un Mustang modificado con el que competía en el circuito de Tocancipá. Incluso allí mantenía su anonimato, corría bajo el seudónimo de Juan Gaviria, sin usar su nombre real. Cuando la revista Semana publicó un reportaje sobre los narcocorredores, la foto que apareció de él mostraba a un hombre con gafas oscuras y un bigote espeso que ni su propia esposa logró reconocer. En 1984, la DEA lo incluyó en su lista de los 10 narcotraficantes más buscados, ofreciendo una recompensa por su cabeza. Lejos de alarmarse, Gustavo reforzó su disciplina. Dejó de usar teléfonos fijos y comenzó a manejar 14 números de celular, cambiando de chip cada 72 horas. Su sistema de comunicación era críptico. Su secretario personal llevaba una libreta con códigos: 1 significaba cocaína, 2, dinero, 3, un problema. Cuando alguien llamaba y decía, tengo un 3, Gustavo colgaba sin decir palabra y desaparecía al menos 2 días. Era un fantasma que manejaba miles de millones, un espectro cuya mayor fortaleza era que el mundo creyera que no existía. El 15 de diciembre de 1989, José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, murió acribillado por la policía. Su muerte no solo decapitó una de las 3 cabezas del cartel,
sino que rompió el frágil equilibrio de poder. Sin su influencia moderadora, Pablo Escobar, sintiéndose acorralado, declaró la guerra total al Estado colombiano. El país se sumió en una espiral de terrorismo, aviones que explotaban en el aire, carros bomba en las ciudades, asesinatos de políticos y funcionarios. Gustavo observó con horror cómo el negocio se desmoronaba. Desde su perspectiva, la guerra era un pésimo negocio. Cada atentado cerraba una ruta de exportación, cada asesinato creaba un nuevo testigo dispuesto a colaborar con las autoridades. Las utilidades, su única métrica de éxito, caían en picada. En una tensa reunión en una finca de Envigado, Gustavo se enfrentó a su primo. Su propuesta fue pragmática y fría: entregar la mitad de las rutas, negociar con el gobierno y seguir vivos y ricos. La respuesta de Pablo fue visceral y definitiva: o ellos o nosotros. Esa fue la fractura final. Desde ese día, los primos operaron por separado. Gustavo se refugió en una casa con piscina en el municipio de La Virginia, y lejos del ruido de las bombas, concibió su mayor innovación logística. Desarrolló un método para mezclar cocaína con resina e impregnarla en fibras de algodón. Así logró exportar 50.000 metros de mezclilla a Nueva York, declarados como excedente de producción textil colombiana. Las aduanas estadounidenses, en busca de polvo blanco oculto en dobles fondos, abrieron los contenedores sin encontrar nada. La droga estaba químicamente fusionada con la tela. La operación generó $120 millones limpios. Cuando Pablo se enteró, no por Gustavo, sino por terceros, lo llamó para felicitarlo. Fue la última conversación que tuvieron sin gritos, el último vestigio de la sociedad que habían construido. El sábado 11 de agosto de 1990, el fantasma finalmente se hizo visible. Una llamada anónima alertó al bloque de búsqueda sobre la presencia de un hombre sospechoso en una lujosa residencia del barrio El Poblado, en Medellín. No buscaban a Gustavo, la información era demasiado vaga. Aún así, un comando del cuerpo élite de la policía, liderado por el entonces coronel Hugo Aguilar, decidió investigar. Al llegar encontraron una fortaleza disfrazada de casa, con gruesos muros y puertas blindadas. Tras una hora intentando entrar, los oficiales derribaron las barreras y se encontraron cara a cara con el hombre más discreto del narcotráfico. Cuando cayó, Gustavo Gavidia tenía en su poder 2 documentos falsos a nombre de Luis Rodríguez y Carlos Maya. En sus bolsillos había 12 millones de pesos en efectivo y una pequeña libreta con 27 números de cuentas bancarias en Panamá. La versión oficial de la Policía Nacional fue que murió en combate durante el asalto. Sin embargo, los escoltas que sobrevivieron y su familia susurraron otra historia: que se había rendido sin oponer resistencia y fue ejecutado a sangre fría. La bala fatal entró por la clavícula y salió por el omóplato. La verdad sobre sus últimos momentos se la llevó a la tumba, pero el entonces presidente César Gaviria declaró que su muerte era un golpe tan importante como el de Escobar. Pablo recibió la noticia mientras se escondía en Tocancipá. Según sus hombres, no gritó ni lloró. Permaneció en silencio absoluto durante casi 40 minutos, con la mirada perdida. Esa quietud fue el preludio de la tormenta. Sin la voz calculadora y racional de Gustavo para frenarlo, desató el infierno. Ordenó matar a todos los soldados que participaron en el operativo y, en los siguientes 30 días, el cartel perpetró 47 atentados terroristas. La guerra dejó de tener lógica financiera. Se convirtió en una venganza personal y demencial. El funeral de Gustavo fue clandestino, casi invisible, como él mismo había sido en vida. El féretro no llevaba nombre y asistieron muy pocas personas. Pablo, el hombre más poderoso y buscado de Colombia, no pudo despedirse de su socio. Escuchó la misa a través de una radio de onda corta conectada al micrófono del sacerdote. En la homilía, el cura pronunció una frase lapidaria: aquí yace un hombre que construyó imperios, pero no construyó puentes. Pablo la repitió obsesivamente hasta que el dolor la borró de su memoria. Pero la tragedia de los Gavidia no terminó ahí. En diciembre de 1993, mientras Pablo estaba acorralado,
Apareció un nuevo y brutal actor, los Pepes, un grupo paramilitar financiado por el cartel de Cali y otros enemigos de Escobar. Su objetivo era destruir su imperio atacando lo que más le dolía. El 1 de diciembre secuestraron a Gustavito, el hijo de Gustavo, de 24 años. Lo torturaron salvajemente para que revelara el paradero de su tío Pablo, pero no lo sabía. El 2 de diciembre, horas antes de que el propio Escobar fuera abatido en un tejado de Medellín, lo ejecutaron de un disparo en la nuca. Su cuerpo apareció con una nota. Así terminan los Gaviria. La saga había llegado a su fin. Gustavo Gaviria no fue un contador con pistola ni un sicario con corbata. Fue el arquitecto de un modelo de negocio criminal que llegó a facturar $4.000 millones al año y que, paradójicamente, se derrumbó cuando perdió su componente más racional. Mientras Pablo inundaba el mundo de billetes y balas, Gustavo lo hacía de números y silencio. Su muerte no fue un simple pie de página en la historia del cartel de Medellín. Fue el momento exacto en que el relato cambió de género, del crimen organizado a la tragedia griega. Gustavo Gaviria era, incluso, más rico que el propio patrón. Un hombre descomunalmente millonario. Si este relato te impactó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Compártelo con tus amigos para que más personas descubran estos relatos. Déjanos en los comentarios qué te pareció la historia y cuéntanos qué otro caso o personaje te gustaría que investiguemos y subamos. Tu opinión es la que guía este canal. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima historia.